Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Así reaccionan autoridades del Colegio Médico de Honduras al conocer la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que por unanimidad de voto declara la inconstitucionalidad de la Ley Marco del Sistema de Protección Social contenida en el Decreto Legislativo 56-2015. Se le pide a la Sala de lo Constitucional haga una derogatoria total de la Ley Marco del Sistema de Protección Social y que además de esta, la fe de ratas que también fue interpuesta, que fue una aberración jurídica absoluta, y el pueblo hondureño debe sentirse sumamente complacido y contento con esta decisión. En 2015, autoridades del Colegio Médico de Honduras comenzaron la lucha que denominaron por la salud del pueblo hondureño. Exigían la no privatización de servicios médicos como se pretendía, afectando a los más desposeídos. 7 años después, la Sala Constitucional les da la razón. En aquel momento habíamos decidido emprender una lucha para que garantizar la salud gratuita para todos los hondureños, y como ha sido también la política del Colegio Médico en todos estos años, también en ese sentido entonces hicimos las acciones necesarias para poder asegurarnos que la privatización de la salud no era lo adecuado en nuestro país. La Sala de lo Constitucional establece que la sentencia de inconstitucionalidad será de ejecución inmediata con efectos derogatorios de la norma cuando el Congreso Nacional ordene su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Es lo que hemos estado peleando, es lo que hemos estado advirtiendo durante todos estos años, que la Ley Marco de Protección Social era inconstitucional, que era inviable humanamente, jurídicamente, económicamente, y que obviamente habría un gran portón para que la privatización de la salud de la población fuera una constante y fuera una acción legalizada en esa ley. Se tiene previsto que los apoderados legales del Colegio Médico de Honduras, que impulsaron la acción de inconstitucionalidad, Ana Pineda y Henry Mauricio Cárdenas, se notifiquen mañana miércoles del fallo de la Sala Constitucional para proceder a su envío al Congreso Nacional. Se puede apreciar que la ley Marco, que hoy dichosamente pues ha sido declarada inconstitucional, pues lo que llevaba era a una privatización de esa salud del pueblo, a entregarle a una red de hospitales privados, sin que ello sea malo porque es un derecho al trabajo, pero era entregarle a esa red de hospitales privados la salud, a que atendieran a todos los derechohabientes del Seguro Social y que en forma posterior le pasaran una factura al seguro. Todos los hondureños son beneficiarios de los alcances de la sentencia que resulta de la inconstitucionalidad invocada por el Colegio Médico de Honduras, misma que se puede leer completa en el portal electrónico del Poder Judicial de Honduras. Hola, buenos días. Estoy viendo aquí toda la resolución. Pueden verla ustedes en pantalla. Claro, va a ser difícil leerla toda la parte dispositiva. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por unanimidad de votos en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos, citan todos estos artículos de la Constitución de la República, el 9, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, citan artículos del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, citan artículos de la Ley de Justicia Constitucional, ha fallado declarando la inconstitucionalidad por razón de contenido y forma del decreto número 56-2015, contentivo de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Al declararse procedente la presente garantía de inconstitucionalidad del decreto legislativo número 56-2015, esta sentencia será de ejecución inmediata,
con efectos generales y derogatorios de la norma señalada en el primer resolutivo de esta sentencia. Y esta sentencia tiene efectos ex nunc y obtendrá firmeza de acuerdo al artículo 304 de la Constitución y los artículos 6 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Luego viene su notificación. Seguramente ya mis invitados han leído parte de la argumentación de la Sala Constitucional. Un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, y no es que me llama la atención por el hecho de que soy experto en seguridad social, nada, sino porque esta debería ser hoy, así como habla Daniel Durón, la noticia más importante del país. Estamos hablando de que seguimos en ascuas sobre el modelo de seguridad social que queremos. No voy a ponerme al lado de Roberto Carlos Salinas. Bienvenido, Roberto Carlos. Buenos días. Si la ley marco que se declaró inconstitucional era una ley perfecta, perfectible, o era el modelo base del cual debe partir la seguridad social en Honduras. Simplemente viene la justicia y dice, es inconstitucional. Ojalá que a partir de esta decisión seamos capaces, las fuerzas sociales, de sentarnos y de consensuar entonces la mejor ley de seguridad social. La cuestión es que hay que hacerlo ya. Miles, pero miles de hondureños que han trabajado toda su vida se van a jubilar con 3.000, 4.000 empiras. Sin nada, Renato. O se van a jubilar sin nada. El 80% sin nada. Y el país sigue discutiendo. A mí, ¿sabes qué es lo que me preocupa? No si la declararon inconstitucional. Me preocupa que antes que se aprobara esta ley marco, seguíamos insistiendo, debatiendo y reclamando un verdadero modelo de seguridad social. No del servicio del hospital, porque hay gente en Honduras que cree que la seguridad social es el hospital del seguro social. Hay gente en Honduras que cree que la seguridad social es simplemente ir a consulta con un médico, es tener donde ser atendido cuando uno está enfermo, o ingresado cuando uno se pone grave, o una operación. La seguridad social es mi futuro, es cómo voy a vivir cuando yo no trabaje, es cómo fueron mis aportaciones a la seguridad social para tener una pensión digna. ¿Quién vive con 3.000, 4.000 empiras? Y hay pensiones de menos de 2.000 empiras. ¿Quién vive con esa cantidad? Y ahí sin nada, Renato, no se le olvide. Hay el 80% de la gente que va a llegar sin nada. Usted está diciendo el mejor de los escenarios. Gente que va a tener 2.000, 3.000. Pero hay gente que no va a tener nada. Entonces yo sé que sobre esta ley marco y las otras leyes que no se aprobaron hubo mucho debate. ¿Cuántas veces no tuvimos este debate aquí entre Daniel Durón, Roberto Carlos Salinas y otra gente, y otros panelistas, y otras hondureñas y hondureños? Un montón de veces, un montón de veces. Yo solo espero, se los digo con toda franqueza, que si ya se falló por la inconstitucionalidad, a partir de ahora, el gobierno actual, conjuntamente con la voluntad expresa de los trabajadores de Honduras, del sector privado y de toda la población, sí que la seguridad social debería abarcar a todo mundo aquí. Claro, la seguridad social se paga, tiene que sostenerse, no es barata, pero criemos entonces, pero propongámonos calendarizar en este año un modelo en el que empecemos todos a trabajar, para que las futuras generaciones de hondureños realmente, cuando ya dejen de laborar, tengan una pensión digna. Y lo otro es añadidura, trabajar en función de tener un buen sistema hospitalario, capaz de garantizarnos médicos, medicamentos y la mejor tecnología.
este es el tema de hoy. Este es el tema de hoy. Para mí, esta es la más importante noticia en las últimas 24 horas, indistintamente de que hay un montón de noticias impactantes, de todo tipo. Pero esto es nuestro futuro, Honduras. ¿Cómo nunca nos interesó hablar del modelo de seguridad social? ¿Cómo es que somos indiferentes? ¿Cómo es que en las campañas políticas no hablamos de esto? ¿Cómo es que los hondureños exigimos esto, exigimos lo otro, exigimos que nos abran un camino, una calle, que nos pavimenten la carretera, pero no nos importa nuestro futuro, nuestra seguridad social? Por eso es que los políticos pasan facilito las campañas, porque los temas que en otros países, que en otros continentes son temas sensitivos y por los cuales se gana o se pierden elecciones, en Honduras poco nos interesan. Entonces hoy me preguntaba Vivian Montoya, ¿cuál es la pregunta? Me dice. La pregunta sería, o la expresión, el titular de este programa sería, y a partir de este fallo que declara inconstitucional, ¿cómo se llama la ley? La ley marco del sistema de protección social. Sistema de protección social. ¿Qué nos depara? Sí, ¿qué nos espera a los hondureños con la seguridad social? Esa es la pregunta, esa es la pregunta. Ojalá que nos depare cosas buenas, ojalá que nos depare cosas buenas. Si ya se logró la inconstitucionalidad de esta ley marco, ojalá que no se quede en el éxito de que se logró la inconstitucionalidad. ¿Y eso qué efecto positivo tiene para nosotros? Lo bueno sería entonces que a partir de ahora los adversarios de esta ley marco y los que creen que otro modelo debe venir, se sienten a trabajar en función de lograrlo. Pero lograrlo en este gobierno, lograrlo en los próximos 4 años. Roberto Carlos Salinas, bienvenido, buenos días. Buenos días, Daniel Renato. Durón, bienvenido, buenos días. Gusto, Renato. Mi estimado Juan Carlos Elvir, en Santa Rosa de Copán. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Renato. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a Daniel y al licenciado Salinas también, agradeciéndole la invitación a este foro tan importante. Pues te miras bien, Juan Carlos. Te asienta no estar en el Congreso. La falta de estrés. Sí, sí. Rosadito. Sí, te miras rosadito. Es el fondo. Te asienta bien no estar en el Congreso. Hay mucho estrés en ese Congreso. Bueno, ese es el tema. ¿Ya preparó la pregunta, Vivian? Bueno, preparémosla, ya está dicha al aire. Solo quiero, antes de ir a la pausa y comenzar con este debate, hacer un reclamo. Ayer hubo 6, 7 personas de diversos puntos del país, como a las 9:15, 9:20, 9:40, Renato, está fallando la transmisión de Canal 5. En cable no hay. ¿Todavía? No hay en cable. Pero Cable Color aquí me falla, Cable Color aquí me falla. Me llamó el empresario Rafael Flores de San Pedro Sula, está mala transmisión, Renato. Me llamó otro empresario del Oriente, Freddy Sevilla, menciono los nombres, Renato, aquí está mala la transmisión. Y me importa la hora en que falla Cable Color con la señal de Canal 5. Es la transmisión del noticiero estelar de Honduras. Por eso hago ese reclamo a Cable Color. Me preocupa que sea Cable Color, por un montón de razones. Así que a nuestro equipo técnico e investigativo, a ver qué pasa con estas transmisiones siempre a las 9 de la noche que nos vaya Cable Color. Dicho esto, con los transmisores que estén al aire y con los cables que tengan la señal, vamos a iniciar un debate histórico sobre el modelo de seguridad social que queremos los hondureños. Pausa y volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Buenos días, bienvenidos a nuestro primer bloque de noticias en Frente a Frente, porque si está pasando, está en tunota.com. Transportistas hondureños anuncian paro nacional para este jueves. Está pasando, Papa Francisco condena las crueldades más horrendas como la masacre de Bucha. La barra ultrafiel del Olimpiano estará presente en el clásico ante Motagua de esta noche. Fallece taxista que fue atacado a balazos por sicario en terminal de transporte. Estamos actuando conforme a ley. No hay escoba, dice el ministro de Salud, sobre masivos despidos. Salvador Narral aclara a bases de su partido
que no son agencia de empleos. Crisis por alza de carburantes empieza a pasar factura en la economía de Honduras. Estas y otras noticias disponibles para usted en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Banco de Occidente tiene para usted préstamos personales, empresariales, préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable, plataformas electrónicas a su disposición. Banco de Occidente, apoyando el pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, ya les presenté a nuestros invitados panelistas. La Sala Constitucional, por unanimidad de votos, declaró inconstitucional total, por razón de contenido, informa el decreto 56-2015. Pónganle atención a esto. Total. Ese es el problema. Total. Ese es el problema. Ya vamos a ver el alcance de este total. Por razón de contenido, informa el decreto 56-2015, contentivo de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, por atentar contra el Sistema Unitario de Seguridad Social del país. Pues el decreto infringe el manejo de los fondos de seguridad social, ya que la normativa mandaba que los aportes de los patronos y afiliados se manejaran por la banca privada. Bueno, entrémosle. Bueno, Renato, Cuando dicen total, me interesa eso que estabas debatiendo tú mientras estábamos en la pausa con Daniel Durón. Bueno, en primer lugar, yo quisiera hacer eco de sus palabras al inicio y traer a este foro, más que un debate, una construcción de consensos. Cada vez que hay un cambio, hay la oportunidad, se abre la oportunidad de una evolución, o sea, para bien, o una involución, o sea, para mal o retroceso. Entonces yo no estoy en contra del cambio. Yo cada vez que veo un cambio veo la oportunidad de construir consensos y avanzar. El problema que podría existir es que con este cambio no se genere evolución, sino que se retroceda. Y esa es la preocupación. ¿Por qué? Porque la ley marco, o cualquiera, vaya, no voy a señalar la ley marco, cualquier ley de seguridad social involucra muchos actores, muchos intereses, lo que implica grandes consensos. Y para lograr consensos en este país, hágale. Sí. Hágale. ¿De acuerdo? Sí. Entonces mi preocupación es lo que usted decía, la pregunta que usted tiene ahí. Y ahora que no tenemos ley marco del sistema de seguridad social, ¿para dónde vamos? Ese es el problema. Yo creería que ya tienen preparadas por lo menos 4 leyes que he identificado yo, que al quitar la ley marco del sistema de protección social tiene implicancia. Por ejemplo, esto afecta directamente al RAP. Esta inconstitucionalidad de la ley marco. Sí, porque se vuelan todo lo que es la... Bueno, de entrada hay 10 puntos de aporte a beneficios de los trabajadores que prácticamente quedan en el aire, más el pago de la deuda histórica que estaba pagando el gobierno de la República al Seguro Social a razón de 30 millones de lempiras mensuales. Entonces, si usted contabiliza todos esos aportes, eso implica una incapacidad de la institucionalidad para dar esos servicios que antes eran obligatorios. Entonces, esos cambios, eso que se produjo al haber quedado no vigente la ley marco del sistema de protección social, eso produce una serie de hoyos, digamos así, en la legislación que infaculta o no permite para la institucionalidad cumplir con una serie de beneficios o obligaciones en favor del trabajador. Ejemplo, solo le voy a dar un ejemplo. El Seguro Social tenía 3% adicional al régimen de salud, ¿verdad? IBM, que luego se pasó a salud, que estamos hablando de 3%, que implica o que era el equilibrio para dar los beneficios que hoy en día se dan en el régimen de salud con todos los problemas que tiene el Seguro Social. Sin ese 3% lo mataron.
¿De acuerdo? O sea, el Seguro Social yo no sé cómo va a ser sin ese 3%. Y antes el Seguro Social obtenía 30 millones de lempiras mensuales producto de esa ley. O sea, se incrementó el aporte porque el Estado definió que el gobierno le debía al Seguro Social y que tenía que pagarle 30 millones de lempiras adicionales al aporte. Al mes. Al mes. Y ese artículo también capota, ¿verdad? O sea, aquí el problema que hay, Renato, de alguna u otra manera, yo creo, en lo particular, que yo no soy jurista, Magistrado. yo no soy magistrado, pero con todo respeto de ello, yo no entiendo, por ejemplo, cómo es inconstitucional el artículo que elevaba la cobertura de 11 a 18 años de los niños. Es decir, antes de la ley marco del sistema de protección social, los niños se cubrían hasta los 11 años. Después de la ley marco del sistema de protección social, los niños se cubren hasta los 18. Y ahora retrocede. Y ahora retrocede y entonces ya el Seguro Social no tiene marco jurídico para cubrir a los mayores de 11 años. Entonces un niño que tiene un cáncer mayor de 11 años ya no puede ser cubierto. No entiendo cómo eso es inconstitucional. No entiendo cómo, por ejemplo, que no le paguen o que le paguen la deuda histórica que el Estado no le había pagado al Seguro Social y que ahora, a razón de la nueva ley, se tiene que pagar 30 millones de lempiras mensuales, que sea inconstitucional. No entiendo yo eso. No entiendo, por ejemplo, que antes de la ley marco del sistema de protección social, una empresa se podía ir del país, dejaba a todos los trabajadores abandonados sin reserva laboral, ¿verdad? Y no tenían derecho a un peso de reserva laboral, no, o de prestaciones laborales. Ahora, gracias a ese acierto, se cambió la ley y se constituye la mitad de las prestaciones laborales en el RAP. Y con esto ya no se constituirían. Entonces, hay una serie de temas que yo podría haber entendido que los juristas o los magistrados, en este caso, hubieran declarado inconstitucional el artículo al que se refiere la doctora Suyapa Figueroa en el tema de salud. ¿De acuerdo? Pero que haya declarado inconstitucional toda la ley y los efectos que eso tiene en cuanto a consensos, porque yo no creo realmente, me persino y le pido a Dios que así sea, honestamente se lo digo, que logren consensos en poco tiempo, porque si no nos tienen jaque mate, al país, ¿verdad? A través de las instituciones. Creo que no han medido las implicancias que esto tiene, porque es un tema complicado. Con lo del RAP, abúndame en detalles con lo del RAP, las implicaciones que tiene esta inconstitucionalidad de la ley marco. Sí, por ejemplo, al RAP ahorita se estaba aportando un 4%, que es la mitad de las prestaciones laborales, en las reservas de los trabajadores. Mensualmente. Mensualmente, 4% mensual, más un 3% en la cuenta de retiro, ¿de acuerdo? Eso ya automáticamente con esto se vuelve a la ley anterior y por tanto solo se aporta 3. Entonces ya la reserva laboral ya no. Entonces la pregunta que viene ahí es, por ejemplo, esa reserva laboral que era en favor del trabajador pero a cargo del patrono, sin esta ley marco, ¿de quién es? Porque el patrono puede decir, no, es que este 3% era para el trabajador en el momento que alcanzara los derechos, pero mientras no los alcance, ¿yo cómo se lo voy a dar? Devuélvame ese aporte. O sea, hay una serie de temas complicados que se generan con esto, que debemos de salir, digamos, corriendo a resolver y a mejorar para que este cambio produzca verdaderamente una evolución positiva y no un retroceso. A mí las crisis no me asustan. Las crisis son momentos de oportunidades y esto genera una oportunidad. Lo que sí me preocupa es nuestra incapacidad para sacar frutos positivos de esto en lugar de retroceder. Roberto Carlos Salinas, a Roberto se le ha denominado como el padre de esa ley marco del sistema de protección social. Yo sé que no solo tú la construiste, la hiciste, la redactaste. De hecho esa ley tiene importantes aportes. En aquel entonces, y aquí estuvo sentado Sergio Velasco, por ejemplo, de la oficina de la OIT, que hoy ostenta uno de los principales cargos allá en Ginebra, del sector laboral, ¿verdad? O sea, importantes aportes de alguien que hoy que tiene todo mi respeto y admiración profesional,
Héctor Díaz, por ejemplo, excelente, extraordinario profesional, tiene aportes del sector privado, tiene aportes de todo, y se logró un consenso, para bien o para mal, se logró un consenso en esa ley. Ahora, un consenso no quiere decir aceptación de todo, ¿de acuerdo? Eso que dejemos claro. No es que los trabajadores estaban de acuerdo con todo, los empresarios, usted los ha visto peleando conmigo, de que no estaban de acuerdo en que fuera un sistema mixto, multipilar, ellos querían que fuera AFP pura, de acuerdo a la parte de pensiones, y querían que la parte de salud fuera privado totalmente, y no lo hicimos así, pero se logró un consenso para bien, y hoy por hoy ese consenso se le puso un tache y empecemos de cero, de acuerdo. Entonces ese es el tema, eso es la preocupación, pero más que preocupación debe hacer un incentivo a ponernos de acuerdo, a una ocupación, a ponernos de acuerdo de inmediato. Ninguno de nosotros somos abogados. ¿Tú sos abogado? No, pero ¿Tú no sos abogado? Pero les pedí a varios que estuvieran, por favor, sí, Carlos, creo que está porque para Gustavo ti Solórzano, Vilma Morales. bien pudo declararse una inconstitucionalidad parcial. Para mí, totalmente. Porque con eso que has dicho, Roberto Carlos, yo doy un salto de preocupación. El hecho que la cobertura de los niños ya no abarque los 18 años, sino que retrocedamos a los 11, me parece que no es correcto. Renato. Vamos contigo, Daniel, vamos contigo. Bueno, mire, este es el problema. Si bien es cierto, a mí me parece que es un buen ejercicio, fue un muy buen ejercicio. ¿El qué? ¿La ley marco? Tratar de concertar algo, no solo en ese tema, sino que en cualquier tema. Porque yo concuerdo con el licenciado Salinas que aquí hay una enorme dificultad para consensuar. Porque este es un tema de intereses sectoriales incluso. Hay muchos intereses económicos. Juego, sí. Pero el tema de fondo de la ley, en lo que sí nunca estuvimos de acuerdo, fue en el peligro de la privatización de los servicios de salud. Nunca hubo acuerdo. Y en razón de eso es que lo declaren inconstitucional. Si ves el considerando 34... de ese fallo de la Corte, descentraliza la decisión. Entonces, obviamente, si hay un desparrame de la ley, licenciado, en relación a todo, en función del peligro de la privatización, se le iban a volar todas. Eso lo habíamos previsto. Pero hay cosas importantes también en la ley, eso no lo podemos desconocer. Yo felicito al Colegio Médico. Ellos en principio plantearon problemas gremiales particulares, entiendo. O sea, el efecto que significaba entregar los servicios, la prestación de servicios de salud a redes privadas. Inclusive era tentatorio con su propia estabilidad laboral. Ese era un tema que estaba en la mesa, estaba pendiente de resolver. No es cierto lo que dice el licenciado Salinas. Entonces aquí la doctora Suyapa Figueroa, que la felicito, realmente que es un triunfo, tiene una propuesta en relación a la reserva laboral. Ya hay algo adelantado en el Congreso Nacional, porque la intención primaria era derogar esa ley vía Congreso Nacional. Y esta ley, Renato, este fallo está desde junio del 2019. Este fallo de inconstitucionalidad. Y hasta ahora se presenta. No sé por qué. Pero ya tenemos un problema. Eso es grave, lo que usted está diciendo es grave. Eso es lo que me están diciendo y me dijeron a mí, el fallo de tiempo estaba. Es bueno que tal vez un abogado o uno de ellos nos diga a ver si es cierto, porque eso es grave. Pero nosotros ratificamos, licenciado, se lo dijimos un montón de veces. Mire, a esa propuesta inicial se le hicieron 48 modificaciones o 58 en ese proceso de discusión de la ley. Eso quiere decir que hubo problemas y hubo avances. Nosotros nos fuimos por los beneficios. Estos son derechos adquiridos desde mi punto de vista. Por ejemplo, Renato, yo estoy de acuerdo, el RAP creó su propio sistema de pensiones, producto de esta ley, que es complementario a lo del Seguro Social. Porque tú hablas de la insuficiencia, de la barbaridad en función de los salarios sustitutos que tiene el país en materia de seguridad social. Por eso en Europa la gente es una aspiración jubilarse. Claro, hombre, en y Estados Unidos. aquí es un miedo jubilarse. Claro. Y una contradicción brutal, Depresión. Renato. Sí, hombre. Fíjate que aquí le suben a la edad de jubilación.
en vez de reducir la edad de jubilación, porque eso significa vedarle el derecho de incorporación a los jóvenes. Es un problema estructural que tiene el país, Renato. Fíjate que aquí hay programas de 4 años. El problema de la seguridad social en ningún país del mundo lo vas a resolver en 4, en 5, en 10 años. Pero mira, ese problema se presentó en casi todo el mundo. Pero como estamos hablando del sistema de seguridad social, y yo creo que sí hay posibilidades de reconcertar en condiciones diferentes. La pensión complementaria que tiene... Yo voy a hablar específicamente del RAP, y faltan algunas cosas del seguro social. No solo es eso se puede rescatar, no solo es la atención hasta los 18 años. Los hijos de los trabajadores que tienen enfermedades complejas, ¿qué beneficio es este? Eso no debe ser inconstitucional, obviamente. Los atienden de por vida. No solo es que los atienden hasta 18 años, los van a atender por los hijos de los trabajadores. De los trabajadores. Del seguro social. Eso no debería ser inconstitucional. No debería ser. Y no solo los trabajadores. Pero yo no debería soy abogado. Ser para todos. Yo no soy abogado, pero entiendo, quisiera entender sentido común, que la declaratoria es por la derivación del peligro de la privatización. Y el considerado 34, perdón, Renato. ¿Quieres que lo lea? Aquí lo tengo. Por favor. Ahí se centra. Aquí lo tengo. Ya lo tengo activado. El 34. Pero es que... permítanme que lo ubique bien. Sí, el 34, ¿no? Sí, aquí lo tengo. Ahí dice con claridad por qué se... Aquí tengo el 34. Ya voy contigo, Juan Carlos Elvir. El 34. Que se concluye que debido a que la ley marco del sistema de protección social confronta el artículo 142 constitucional en cuanto a que rompe el sistema unitario de seguridad social instituido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, puesto esta es quien presta y administre los derechos a la seguridad en esa materia, la norma infringe el manejo de los fondos de la disponibilidad líquida de la seguridad social, partiendo que las mismas forman parte de la hacienda pública que establece el artículo 352 constitucional, reservada a una institución específica, por establecerse que ingresos determinados sean destinados a un fin concreto. Así es, ese es el centro de la declaratoria. O sea, porque el 142, esos artículos, habla con claridad de la responsabilidad del Estado tutelar de este modelo. Entonces ellos se están basando ahí. Yo no quiero, Renato, con todo respeto, yo no quiero centrar el debate en lo que pasó, de acuerdo. Yo no quiero centrar eso, Sí. porque aquí tendría que tener a los magistrados para poderle decir de frente yo lo que yo opino. Y creo yo que no está ninguno de los magistrados aquí como para que él se defienda en cuanto a la opinión. Entonces cualquier cosa que digan en relación a eso requiere de un debate mayor. Y además no soy jurista, ni tampoco Daniel, ni tampoco usted. Entonces creería que ese es un debate aparte. Yo quisiera que centremos este debate en qué vamos a hacer. No, ok, y sigue vamos a hacer. Sigue siendo el tema central ese. Lo que pasa es que cuando tú dijiste, ¿por qué declaran inconstitucional esto, lo otro, aquello? Me preocupé y por eso nos centramos un poquito en ese debate. Pero el asunto que plantea Roberto Carlos Salinas y el mismo Daniel Durón es que ya que se ha declarado inconstitucional con todos los beneficios que tenía esta ley marco, porque tenía algunos beneficios, tú lo reconoces. Sí. Como se ha declarado inconstitucional, queda un vacío. Bueno, y a partir de este momento entonces, seremos capaces de llenar ese vacío con consensos que nos permitan crear un buen modelo de seguridad social en el que nos sintamos satisfechos todos, y no que un sector de la población diga: esa ley que aprobaron y esas otras leyes que están pendientes solo tienen una finalidad: privatizar la seguridad social. Ya no queremos más de eso, lo que queremos es consensos. Tú te estás envejeciendo. Yo me estoy envejeciendo. Ya Díaz lo trae solo aquí. Mírate, solo mírame. Ya Díaz lo trae aquí. Claro, solo mírate. ¿Desde cuándo? Pero no Hace 4 décadas. Pero no votamos el pelo. ¿Con cuánto te vas a jubilar? Yo sí lo voto, imagínate, yo estoy peor. No, pero nosotros no lo votamos el pelo. ¿Con cuánto te vas a jubilar? Yo creo que la pensión del Seguro Social que me correspondería a mí al momento de la jubilación no pasa de 5,000 pesos. Imagínate, ¿te has preguntado cómo vas a vivir con 5,000 Pero pesos? Renato, ese es un tema estructural.
electoral. Eso ya a tiempo lo sabemos. Por eso tenés que crear un modelo diferente. Así es. ¿Cuál es la propuesta? Claro. Insistamos en eso. ¿Cuál es la propuesta? Entonces, ese es el tema. Si ya esto se declaró inconstitucional, nos vamos a reunir todos con la voluntad de crear un modelo que le permita... Ya Daniel ya se va a jubilar con 5.000 empiras. Porque... Sí. Mira, ¿sabes qué propusimos si yo perteneciera a ese sistema, igualmente. ¿Sabes qué propusimos nosotros en la ley? Que lleváramos el techo de cotización a 3 salarios mínimos. No se aceptó. Precisamente para afectar directamente la jubilación de los trabajadores. Y eso del RAP, las pensiones del RAP es complementario. Esto lo vamos a profundizar porque sí nos interesa blindar el tema del RAP, Renato. Porque es un sistema nuevo, es inédito en América Latina. Y hay dos temas de fondo, los planteó el licenciado Salinas. Mira, ¿cuánto tiene ahorita el régimen, este régimen que se creó, la ley de cesantías? Esto es una conquista que los trabajadores, de las mejores conquistas, además de la ley de inspección laboral, este tema de reserva laboral es de las mejores conquistas de los últimos 30 años. Pues mira, el RAP en esto lo podemos arreglar en el Congreso. Si tú fuiste presidente del RAP, ¿lo sos todavía? Volví a ser presidente del RAP ahora. ¿Sos? Sí. El presidente del RAP. Mira, ese fondo de cesantías tiene 5.525 millones. El de cesantía. El rendimiento promedio, esto es nuevo, de los trabajadores ahí es en 5 años de 9.2% promedio en 5 años que tiene el fondo. El trabajador reivindica ahí el despido injustificado. Este es un buen tema para que los trabajadores lo sepan. Ese 48% anual que le entra en una cuenta individual, que es diferente al seguro social, igual al de pensiones, cosas totalmente diferentes, le genera el 50% de sus prestaciones y reivindicamos el despido justificado, hasta por renuncia. Sí. Es un derecho adquirido. Hay que salvarlo. No puedo decir otra cosa. Yes. Se han entregado, Renato, en prestaciones 1.500 millones se han regresado en 5 años en el régimen de aportaciones privadas. Este régimen de previsión, ¿cómo se llama? El otro régimen de la jubilación, sí, el régimen tiene 4.300 millones. Y se han entrado cerca de 2.000 millones, se les ha devuelto a la gente. Y genera intereses y genera excedentes. Esto no existe en América Latina. Y porque lo conozco, lo estoy diciendo. Los trabajadores podrán tener problemas con el RAP, pero este es el seguro más importante y, repito, más seguro de los trabajadores del sector privado. Porque no tiene jurisdicción gubernamental. Entonces, esta cosa, con la autoridad Figueroa, estoy seguro que lo vamos a entender. Ayer se lo planteamos al presidente del Congreso, al presidente Redondo. Esto hay que revisarlo. El tema aquí era salvar el peligro de la privatización. Yo no lo voy a negar. Es el tema de fondo aquí. La prestación aquí con el licenciado Salinas podemos tener diferencias de criterio, contigo, con quien sea, pero no son diferencias personales, son diferencias de criterios. Fíjese Renato, que en ese aspecto yo no tengo diferencia de criterio con Daniel. Es decir, yo sí creo que la ley marco definió consensos y los consensos se plasmaron en lo que se produjo. Y dio resultados. A muchos de esos consensos dieron resultados. Pues mire lo que está diciendo, lo está reconociendo Daniel. Entonces hay elementos en donde falta consenso y bueno, pues se deben de retomar y buscar lograrlos. Pero lo que sí es que yo creería importante darle la palabra. No, es que a eso voy. Entonces quedemos claros. Bien. Quedemos claros que se declaró inconstitucional la ley marco. Total, por ese efecto. Por el efecto directo del peligro de la privatización. Mira, ahí lo dice, pero ahí no esperemos, considerando. Sí, no, pero no esperemos 4 o 5 años. No, de acuerdo. Eso no puede ser. Mire, no vamos en franco retroceso. Renato, entonces hay que decirle a los gobiernos, a los partidos, a la estructura democrática, entre comillas, del país,
que hay que priorizar los temas más importantes y trascender de 4 años de gobierno, que haya compromisos de los candidatos antes de llegar a una elección, decirle, mire, ve, este tema que es de interés va a trascender 4 años de gobierno, como lo hacen los alemanes, como lo hacen los europeos, Renato. Y la prensa también, y los medios de comunicación. Mira, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y un alemán? Que come mejor, mira, que vive mejor. Debemos aprender a priorizar, hombre, debemos aprender a priorizar. ¿Sabes en qué hemos estado enmarcados los últimos 6 días? Y está bien que se desmenuce, que se desentrañe y que rápidamente se eleve a lo penal si hubo irregularidades con la administración de muchos bienes que ha hecho la OAVI. Eso debe arreglarse. Pero el país se distrae en cosas que no son importantes para volver un Estado transparente y de derecho. Pero no son prioritarias. Pero por favor, no releguemos asuntos como la seguridad social a un tercer plano. Educación. Aquí pasamos años y años y los medios somos culpables y los periodistas también y no nos preocupamos ni siquiera por saber qué va a pasar cuando ya no estemos en esa categoría de población económicamente activa y que nos jubilemos, con 5.000, con 4.000, con 3.000 empiras, Renato, o con nada. Eso debería ser lo más importante. Deberíamos exigirnos los hondureños, periodistas, medios, dueños de medios, políticos, pensar en las cosas realmente de futuro que requerimos para tener mejores condiciones de vida. Ya voy a atender la sugerencia y de hecho, yo se lo dije a ustedes, que ese era el tema central. Y ahora que no tenemos ley marco, ¿vamos realmente a consensuar leyes que nos permitan tener un verdadero modelo? ¿Hay voluntad política para eso? ¿O vamos a estar 4 años peleándonos porque unos dicen una cosa y los otros otra? Pausa y enseguida Juan Carlos Elvir, exdiputado del Congreso. Este es el tema que tenemos esta mañana. Ahora que no tenemos ley marco del sistema de protección social, ¿qué nos espera a los hondureños con la seguridad social? Envíe sus opiniones a Frente HN para que después nosotros podamos leer sus comentarios. Continuamos. ¿Qué sugieres tú, Juan Carlos Elvir? Ahora que ya se falló la inconstitucionalidad de esa ley marco, ¿qué sugieres tú a Honduras para tener un modelo de seguridad social al menor tiempo posible? Adelante. Mira, voy a emitir un par de juicios que creo que son de valor. En primer término, entendamos que esta es una propuesta de campaña electoral del actual presidente Xiomara Castro de Celaya. O sea, esta resolución no deja de tener connotación con respecto a una propuesta de campaña en la cual se prometió derogar la ley marco de protección social, que hace unos días atrás fue presentada en el Congreso Nacional vía legislativa, pero que termina siendo la derogación prácticamente a través de este recurso de inconstitucionalidad vía judicial. El aspecto importante de este criterio y que más nos debe de preocupar a todos nosotros es hacia dónde vamos con respecto al sistema de salud pública. No solo el sistema de protección social y lo que hemos conocido como régimen de pensiones y demás criterios que los demás panelistas han expuesto, sino que lo que representa el sistema de salud pública. Porque tenemos más de 20 años de estar patinando con respecto al cambio de un modelo de salud. Recuerde que este proceso de reformas no son nada nuevo. Vienen más o menos desde antes de los años 2000, a finales de los años 90, y a la fecha no se ha logrado implementar un sistema de salud pública. ¿Cuál ha sido la gran parte del problema? Es el que señalaba Daniel Durón, que es la propensión a que el marco legal pueda dar espacio para el criterio de privatización. Y yo no diría el tema de privatización, diría yo el lucro y exceso de lucro de algunos sectores interesados en invertir en el sistema de salud pública, y que la ley marco abre las puertas a través de las unidades prestadoras de servicios y lo que se llama privatización. Y digo privatización porque hay otra índole de privatización. Un ejemplo es que el mismo sistema, esta misma ley establece la modernización y el fortalecimiento de la red pública de salud, que debe de ir orientada también
a buscar la manera de que el sistema de salud pública sea supervisado por la Secretaría de Salud, en todo caso. Porque el problema de la Secretaría de Salud es que se vuelve un ente que es juez y parte. Ellos mismos administran y ellos mismos se regulan, y por lo consiguiente las deficiencias de la calidad de los servicios son evidentes en nuestro medio. Lo que ha venido pasando en la implementación de ese modelo, que cambió el modelo anterior, que tengo entendido que venía en el tema de salud pública desde la época que el ministro, el doctor Aguilar Paz, y que nunca ha terminado de implementarse con respecto a esto. ¿Por qué no termina de implementarse? Porque las mismas estructuras gremiales ven en esta ley y este proceso de tercerización y ese proceso de privatización lo que corresponde a una amenaza a sus conquistas laborales. Aquí en este país hemos emitido leyes de primer mundo con estructuras presupuestarias de cuarto mundo. Se emitió un estatuto médico que no logra cumplirse y que obviamente al tercerizar el servicio ya no es el Estado el que contrata, sino que un ente privado. Y digo ente privado porque esto va a nivel, un ejemplo de una mancomunidad, que es una ONG, a nivel de una fundación, que es una ONG, y por consiguiente pierde esos o la aplicación de esos derechos es mucho más compleja, y a razón de eso las estructuras gremiales se oponen a este tipo de ley. Yo me recuerdo que en el año 2018, siendo diputado, se me pidió de que propusiera la derogación de la ley. Vine yo y le dije, yo no puedo proponer la derogación de una ley que no conozco. Me puse a estudiarla, me puse a analizarla y ver el contexto de la lógica, no solamente del marco de protección social, sino que todo el concepto de lo que es el sistema de salud pública. Y obviamente que se da cuenta de que yo coincido en que es para mí una aberración jurídica de parte de la Sala de lo Constitucional el dar la totalidad de la inconstitucionalidad. Debió de haber sido parcial, en todo caso. Pero conociendo el entorno político nuestro y siendo una propuesta de campaña electoral derogar la ley, es el espacio oportuno para derogarla totalmente. ¿Qué va a suceder hoy? Es la parte importante, porque me gustaría saber a mí que ante la posición del gobierno con respecto a esta situación de que va a suceder con todas esas acciones también que se venía haciendo de descentralización. Recordemos que aquí, al menos ahorita, hasta donde yo tengo conocimiento, hay 8 hospitales públicos descentralizados en el país hacia entes y fundaciones y organizaciones privadas. Y digo privadas no porque sean con fines de lucro, no necesariamente tienen que ser con fines de lucro. Y hay toda una estrategia, obviamente, también reconocerlo, de personas o entidades que han estado y están como tigres sobre el sistema de salud pública privatizado. Ahí tiene usted el tema de diálisis. Ahí te meteo las fundaciones como lo que va a pasar con el Hospital María, con el mismo Hospital Escuela que ha dado tumbos con respecto a la administración, que ha pasado con otros hospitales públicos como el Catarino Rivas, como el mismo la fundación que está manejando el Leonardo Martínez, o la intención que existió con respecto a otros hospitales públicos, lo que está pasando con el Hospital de la Esperanza, y las redes descentralizadas que se han venido dando también con mancomunidades a través de la implementación, entre comillas, y subrayado del modelo de salud, que nunca terminó de implementarse y que en ese marco de intervención sigue siendo la mayor deficiencia en atención. Y me estoy refiriendo al sistema subsidiado, porque la ley marco esta definía un sistema subsidiado, que es el habitual público que nosotros conocemos, y un sistema pagado, que es el sistema de seguridad social. Pero al final de cuentas es un solo sistema de salud pública que debe estar articulado e intervenido armónicamente para poder funcionar. ¿Y qué es lo que venimos teniendo? Dice la expresión que el servicio más caro que existe es el que no existe, y sobre todo para el más deprimido, para el más pobre. Y el otro concepto que le voy a aplicar es algo que escuché de un funcionario del BID. Aquí mucho se habla de privatizaciones, pero si es que el sistema de salud pública nuestro ya está privatizado. Vaya al sistema de salud pública, no hay medicinas. Vaya ahí, el laboratorio no sirve, o no hay confianza con respecto a los resultados. Vaya ahí, y aquí en Santa Rosa de Copán, un ejemplo, tiene un tomógrafo que trabaja mucho más el privado que el público. Y ya está privatizado, vaya afuera todos los servicios, porque aquí no sirve nada. Eso no es así. Debe de funcionar el sistema armónicamente y buscar la manera de que rinda cuenta también y que funcione para los sectores más desfavorecidos.
Entonces, Juan Carlos, así resumamos brevemente. Para ti, esta debió ser una inconstitucionalidad parcial, no total, como al final falló la Sala Constitucional. Pienso que sí, y lo sorprendente son dos cosas. Uno, lo tardío de la resolución, y dos, que corresponde a una propuesta de campaña electoral y por consiguiente sí había una intención de que se derogara esta ley. Pero no hay una propuesta con respecto a qué hacer. Es lo que yo visualizo con respecto al tema. Puedo estar equivocado. Correcto, y yo colijo de lo que tú estás diciendo, que si esto se falló en el 2019, como lo dice Daniel Durón, que lo paró. Es lo que colijo. Roberto, es que yo quiero reaccionar a eso, Renato. Es que mira. Pero es que no son poderes independientes. Bueno, pero perdóneme, pero entonces ahora, ¿por qué lo sacan? A eso voy. Entonces ahora, a eso voy. Si lo paró, entonces Xiomara lo está impulsando, si no son poderes independientes. Es lo que yo colijo de lo que dice Daniel y de lo que dice Juan Carlos del Vido. Independiente, una Corte Suprema de Justicia que piense sola. Renato, mira. Mira, entonces termina solo. Vamos en función de lo que se puede hacer. No, pero después de la pausa. Okay. Después de la pausa. ¿Qué pasa? Frente a frente gracias a Cooperativa Elga. Afíliate y gánate uno de los 50 paquetes todo incluido a Roatán. Leemos nuevamente el tema de esta mañana. Ahora que no tenemos ley marco del sistema de protección social, ¿qué nos espera a los hondureños con la seguridad social? Envíe sus opiniones a Frente HN y dentro de un momento estaremos leyendo sus comentarios. Seguimos. Se los prometió Vivian a los hondureños leer sus comentarios. Se los prometió, así que léaselos, cúmplales con esa promesa. Ya en la próxima. Y le pido a don José Luis Moscada y a don Germán Leicelar, hijo, que me esperen solo unos minutos, porque ya ratitos Roberto Carlos Salinas, el padre de esa ley marco de protección social que se declaró inconstitucional, me está pidiendo la palabra. Primero, en función, los alcances que tiene esta inconstitucionalidad y hacia dónde vamos de momento, pero también él quiere trascender la polémica y sugerir qué hacer entonces para llenar este vacío que deja la inconstitucionalidad de la ley marco. Roberto. Bueno, en primer lugar, Renato, recordar que un país sin protección social o sin sistema de seguridad social es una fábrica indigente, de indigencia pura. ¿Por qué? Para que tengamos claridad, el ciclo de vida representa riesgo. Desde que nacemos tenemos riesgos. Solo para poner un ejemplo, 3 de cada 1000 hondureños en edad productiva fallecen cada año. Y si esos 3, 2 fallecen en hogares en extrema pobreza, dejan viudas y huérfanos en extrema pobreza, lo que implica deserción escolar inmediata, lo que implica perpetuidad de pobreza. ¿Sí se entiende, verdad? Claro. Eso implica, Renato, que estamos perpetuando la pobreza. Por eso los países que usted se refiere tanto, Suecia, Suiza, Canadá, Alemania, todos esos países priorizan la educación y la seguridad social, porque si no estamos fabricando indigencia. Entonces, el hecho de que estemos declarando una ley inconstitucional que estaba enmarcada en un propósito de seguridad social, ahora el problema es que tenemos que resolver pronto, porque si no estamos fabricando extrema pobreza. Ese es el primer punto. Dentro de esos elementos tenemos que la ley marco del sistema de protección social contemplaba lo que se llamaba un piso de protección social, que era justamente para que ese 8 de cada 10 hondureños que no estaban cubiertos por el seguro social, entonces el gobierno vía asistencial les cubriera esa necesidad. Eso se lo volaron. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para dar cumplimiento al convenio 102 y 144 de la Organización Internacional del Trabajo?
porque somos suscriptores y lo ratificamos en el 2014. Y darle seguridad social a esos 8 de cada 10 hondureños. De cada 10 hondureños. Entonces, y no es un tema menor, ojo con eso, que a mí me duele cuando solo pensamos en la clase laboral, digamos, formal. Pero el 80% están en informalidad. ¿Qué hacemos con ellos? La ley marco decía qué hacíamos con ellos. Y se creaba un programa solidario de auxilio recíproco. Y el Estado estaba obligado a darle una cobertura. Entonces no sería justo que digamos, no, eso después. Porque suele suceder que los que menos voz tienen, los dejemos para afuera, ¿verdad? Y que la pita se rompa por el lado más débil. Esa es la primero. Lo segundo es que la ley marco del sistema de protección social contemplaba beneficios laborales y previsionales producto de una cotización de 10% entre trabajadores y empleadores que hoy en día ya no se va a hacer. Ya no se va a seguir haciendo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso implica también, entonces, una reforma inmediata, no puede esperar. Una reforma, ya sea la ley del RAP o a través de una nueva ley de cesantía, que eso creo yo que es lo más viable y que me imagino que es lo que están pensando, pero antes de echar a andar esta derogatoria, porque si no es contrario. Y además también en el Seguro Social. En el Seguro Social tienen que haber cambios para mantener el pago de esta deuda histórica a razón de 30 millones de lempiras mensuales, más el 3% que se cotiza al régimen de salud hoy y que permitía el equilibrio, porque si no, entonces automáticamente lo dejan descapitalizado. Se va entendiendo, ¿verdad? La tercera es la disminución de ingresos del 3, que antes se pasó de 3 a 6% en el IBM. Con esto vuelve a 3. Si el déficit actuarial antes era de 142 mil millones de lempiras, con esto sube casi al doble. ¿De acuerdo? Y entonces ya no vamos a tener que esperar 15 años para que quiebre el seguro, sino que en 6 años está quebrado. Entonces es importantísimo solventar las cosas, los hoyos que está dejando este esquema. Y me parece que uno de los elementos más importantes fue el que señaló con mucha propiedad el diputado o el exdiputado Elvira, en el sentido que la ley marco del sistema de protección social definía una articulación del sistema de salud. ¿Por qué? Porque estaba fragmentado. No sabemos si, vaya, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Roatán. Roatán tiene, por decir una cantidad, 700,000 a 1 millón de personas ahí, ¿verdad? Suponiendo que fuera ese el caso. Esos 700,000, ese millón de población flotante, entrante, etcétera, no da para tener 2 hospitales de altísimo nivel, uno del Seguro Social para sus afiliados y otro ¿cómo se llama?, de la CESAL. Ahí se tiene que tener un sistema, si no, no hay suficientes internistas, no hay suficientes oncólogos, no hay suficiente para atender a la población con dos hospitales. Entonces, la ley marco del sistema de protección social definía cómo se iba a hacer eso. Ahora, al haberlo, digamos, declarado inconstitucional, lo que provoca es que el sistema de aseguramiento universal que proponía la ley marco queda en stand-by. Entonces volvemos a un sistema fragmentado de salud en donde los dos sistemas coexisten duplicando costos. Mire, yo no, pues podemos... Sí, claro, si de eso se trata el programa. En alguna parte obviamente estamos, y reitero, nuestra posición, que no es nueva, no tanto en los contenidos, en lo que no hubo acuerdo. Esa ley atentaba contra la atención de salud pública. Ya lo dijo Juan Carlos con claridad, estas redes de prestación de servicios públicos son privatizadoras. Y mire el acontecimiento que el país vivió, esto estaba el 2019. ¿Qué pasó el 2020, Renato? ¿Qué pasó el 2020? Usted lo dijo muy bien el licenciado Salinas. ¿Cómo una persona iba a accesar a una prestación de servicios de salud de emergencia en el sector privado? Imposible. Ahí se probó, el 2020 se probó que en el fondo, que la gran intención, que la responsabilidad del Estado
en el marco del 152 y del 352, que por eso declaran inconstitucional la ley, era fortalecer el sistema de prestación de salud pública. No respondió el sector alterno. Y, mire, si nos vamos a meter al 80% de informalidad, eso es histórico, ese es tema de modelo, no es de cuestiones circunstanciales de gobierno, es de modelo, es de estructura. Entonces, ese es el tema que hay que resolver, yo no sé en cuánto tiempo. Aquí lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo. Mire, si el tema toral, si el tema de fondo que el país quiere en este momento es la seguridad social, no como seguro social, ni como los hospitales públicos, el sistema de seguridad social en su conjunto, las pensiones, el sistema previsional. Aquí el 352 dice, bueno, pues el Estado es el único, termino aquí. No, está bien. El Estado, es que este es un tema de encasquetamiento legal, jurídico, y por eso yo entiendo la Corte. Dice, si me sacan el manejo de los fondos, la disponibilidad de lo que está sucediendo con los fideicomisos, hombre, es constitucional. Y termino aquí, parecido, son diferentes. No entendía, Daniel, por eso no le puedo contestar. Pero, o sea, no, ¿en qué sentido? Porque no sé si lo que quiere es que hablemos de los artículos inconstitucionales. Yo proponía, Daniel, si ustedes quieren meter, nos metemos. Yo proponía que nos abstuviéramos del tema ese. Y nos vamos a lo con todo gusto yo le contesto. No, pero ya van 2 o 3 veces que usted vuelve al tema y dice que es inconstitucional. Pero es que yo quiero enfatizar el peligro, porque también no podemos estar planteando sofismáticamente que vamos a resolver el problema de la seguridad social con la ley. Eso no es cierto. No, Daniel, pero... pero perdóneme, Daniel, perdóneme. A ver, vamos a ver. Entonces, si vamos a hablar así de frente y vamos a decirnos las cosas y va a haber debate, yo le voy a recordar... No, perdóneme. Pero es que si vamos a decir las cosas de frente, las vamos a decir. Yo no puedo estar callado escuchando que usted se está yendo en una... ¿Qué es lo que quiere decir? Yo lo que le quiero decir a Daniel Durón es que él era parte del Consejo Económico Social cuando la ley marco del sistema de protección social fue consensuada. Y yo tengo la firma de él en ese decreto cuando se fue al Congreso Nacional. Ahora, que él venga, bueno, entonces no entremos a ese tema. Yo le pediría que no entremos a ese tema. Ok, para aclararlo un poquito. Porque no hay que exasperarse. No, pero mira... No es eso, mire, no es que lo que estamos hablando es consenso. Estos temas que estamos discutiendo que son favorables, que son conquistas, sí. Son de artículos que hacían peligrar la seguridad social en el tema de privatización, falso. Pero ¿por qué lo firmó? ¿Por qué firmó? Estos acuerdos. No, es que yo estoy de acuerdo. Pero ese es otro, yo no me voy a meter en ese debate. Estamos en contra de la privatización. No, y yo también no estoy. Y por eso no se consensó 100%. Y yo también estoy. Esa fue la gran diferencia. Estoy en contra de la privatización, igual que Renato, igual que todo el mundo. La ley lo dice. Pero mira, yo los entiendo a ambos, yo los entiendo a ambos. Declaran inconstitucional esa ley marco. Y el argumento principal es que se privatizan los sistemas de salud. Ese es el argumento. No, yo los entiendo en eso. El puntito, están preparados para llenar esos hoyos que deja la inconstitucionalidad. Ese es el punto, no nos metamos en el otro. A eso vamos. Es que deberíamos estar en eso. Y la propuesta es sencilla. Si esto ya no existe, mira, no lo voy a culpar, yo también puedo ir un montón de cosas, aprovechamientos abusivos. Exactamente. No hablemos de eso mejor. Si eso ya no existe, entonces hagamos una propuesta nueva. Y si pudimos discutir en principio, porque no podemos rediscutir algo que se probó que no era correcto. Y lo prueba la Corte, no nosotros. Pero lo podemos hacer rescatando lo que hicimos en favor de la gente. Lo bueno de la ley marco. Salgámonos del esquema de la privatización, de lo que dice la Corte con buen suceso, que fue nuestra preocupación. Me extraña que usted diga que no. Mire, acuérdese, la red de prestación de servicios privados era la preocupación nuestra. Yo no he dicho eso, Yo lo que digo y que sostengo, y quiero aclararlo para liberarlo de una situación que no estoy tratando de decir. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Yo tengo muy claro cuál ha sido la posición del sector obrero patronal, inclusive avalado por la OIT, en relación a la privatización. Cosa que incluso sostengo.
¿De acuerdo? Yo Bueno, a título personal estamos de acuerdo. considero que es un riesgo desde el punto de vista de seguridad social, Claro. que los actores privados se vuelvan mercantilistas Como dijo Juan Carlos Elvira. de la salud. Permítame ahí, yo estoy de acuerdo en eso. Y quiero aclarar, y quiero decirlo, y Una que es cuestión fuerte, de firma. que la posición ha sido de que yo estoy de acuerdo en este consenso. Sin embargo, dentro del consenso también hay posiciones de parte del otro sector, Así es. ¿de acuerdo?, que dicen que no estaban de acuerdo. Por ejemplo, lo del rap. Lo del rap yo lo defendí. Yo, Roberto Carlos Salinas, lo defendí de que fuera una institucionalidad multipilar y con un sistema de régimen de aportes privados, con una forma de gobierno no privada y no pública, más bien mixta, ¿de acuerdo? Pero eso no estaba de acuerdo el sector privado en aquel momento. Ellos querían las AFP tal cual. Entonces, lo que quiero dar a entender es que esa ley marco produjo consensos, produjo arreglos, produjo avances, como la que está diciendo Daniel. Entonces, ahora da la oportunidad de que, dado que hay cambio, ¿verdad?, que dijeron es inconstitucional, entonces da la oportunidad de lograr de lograr otros beneficios en favor del pueblo, no en favor de los gremios, no en favor de nadie, en favor del pueblo. Vea que cuando quitamos los intereses particulares del gremio tal, del otro gremio, del sector este, del sector el otro, y ponemos Honduras en el centro, todo camina bien. El problema es cuando todos empiezan a calcular y yo dónde quedo en la foto. Ahí es donde está el problema. ¿Y yo qué rajita tendré ahí? Sí, Mira, ahora yo yo sé el espíritu de lo que me dijiste, pero no deja de ser importante en ninguna circunstancia ni coyuntura de país que procuremos que todo mundo tenga alguna alita de la seguridad social. Nadie ha dicho que no. Mira, ¿y cuál es la mayor aspiración de la gente, de un pueblo? ¿Por qué la gente se organiza en sindicatos? Para mejorar las condiciones. El problema es que hay un montón de gente que no tiene esas posibilidades organizadas. Ok, entonces quedamos... Entonces, como muy bien dice usted, muy bien desde el licenciado Salinas, no tienen esos accesos. Entonces nos corresponde a nosotros representarlos, quieran o no quieran. Cuando decimos, si a mí me vuelven a poner la reserva laboral del RAP, el sistema de pensiones del RAP, cambiar la edad de beneficios de los hijos de los trabajadores del seguro y todo lo que hemos dicho, lo vuelvo a firmar, pero jamás voy a firmar una red de prestación de servicios privados que atenta contra los servicios de salud pública. No lo firmo y lo rechazo. Eso no lo he aprobado. Hay un montón de gente. ¿Y esa ley marco no salió del consenso del Consejo Económico y Social, pues? No. Una parte. Una parte. Sí, eso no es y se llevó al Congreso. Toda la ley. Toda la ley que se llevó al Congreso llevaba la firma de todos los sectores. Pero lo que pasa abajo, mire, mire, es correcto lo que dice, quiero explicarlo. Abajo tenía su reserva. Exactamente, las reservas de cada uno. Abajo decía que esto no se aprueba. El sector no aprueba. Falso, que se haya consensuado 100%. Falso. No, eso está claro. Eso está claro. Eso está claro. Como vayas y lo discutimos un montón de veces. Mire, el peligro de esta ley es esa red de prestación de servicios privados. Y quiero Renato, mira, me permite leer el artículo. ¿Me permite? Sí, ya voy contigo, Juan Carlos. Perdón, Juan Carlos. No, debate. Sí, adelante. No, solamente una observación que estaba haciendo. Porque cuando hablan de red de servicios privados de salud, el tema de la privatización es un estigma en nuestro medio altamente, que genera alergia con respecto al tema, por el tema del lucro respecto al tema. Solo recordarles una cosa. Yo le decía a un diputado en un debate un día, le dije yo y le dije, ¿usted está en contra de la privatización? Sí, en contra de la privatización. Pero ¿está de acuerdo usted que su comunidad, su mancomunidad dirija la red de salud? En eso sí estoy de acuerdo. No entendió, dije yo, porque no entendió que lo que es privatización. Privatización es un ente no gubernamental y una mancomunidad es un ente no gubernamental. Ahora, el problema es el lucro, el problema es la voracidad de ciertos sectores que intentan sacar beneficios a costillas del Estado y ojo, que ya son una maquinaria
gangsteril. Mire, yo le voy a decir una cosa, y el doctor lo sabe eso. El doctor Mateo lo sabe. Creo que hace unos días atrás dio la orden para que se implementara un software diferente a lo que significa para la administración del inventario de medicina en el sistema de salud pública. Y yo le doy testimonio de otras personas que me dijeron hasta el nombre y dónde estaba instalado el servidor que conectaba el sistema de inventario del sistema de salud pública hace unos años atrás, con el nombre, y le habían facilitado el software al sistema de salud pública. ¿Qué es lo que hacía ese empresario con esa información? Manejar todo el inventario de salud pública y favorecerse en las licitaciones con respecto al mismo que paga. Creo que el tema de las mafias atrás del sistema de salud pública es un tema que no solo pasa en Honduras, es un tema transnacional, internacional, y obviamente que es un tema que ha habido una voracidad que termina asfixiando el sistema de salud pública y beneficiando a unos pocos. Mira, ahí escuchaba críticas con respecto al sistema de diálisis en nuestro medio. ¿Por qué el sistema de salud pública no brinda el servicio de diálisis en nuestro medio? 300 millones de lempiras en aquel momento de beneficio para unos empresarios. Y no solo eso, ellos ya saben para dónde va el sistema de salud pública. Y yo conocí una clínica de diálisis que ya tenía idea de construir no solo la clínica, sino el hospital a futuro, porque saben que va el sistema de privatización por lo mismo. Y obviamente que el Estado tiene que contratarles con las influencias que tienen en Tegucigalpa. Y ese es un daño realmente en perjuicio de los más desfavorecidos. Pero obviamente el problema en nuestro medio es también lo público. Estamos en deuda en lo público, porque la corrupción no tiene nombre, no solamente para los grandes empresarios, también estructuras gremiales que desconocen y entran en estado de negación con respecto a lo que está pasando. Mire, ese estatuto médico, yo le diría, yo no quiero criticarlo, ni quiero tener de enemigo a los médicos, pero aquí emitimos un marco legal de primer mundo con ese estatuto médico, y eso genera también una versión de impacto con respecto al mismo. Debería revisarse lo que se ha venido generando de estado de excepciones. ¿Y por qué no decirlo? Si la intención es ir cada vez más descentralizando y aboliendo la aplicación de la ley de servicio civil, pues derogue la ley de servicio civil, que viene dando tumbo desde el año 94. Y creo que ha venido pasando en nuestro medio. El Estado pagando demandas por la aplicación del marco de la ley de servicio civil, y obviamente las violentaciones que la misma estructura e ineficiencia de la administración pública, independientemente del gobierno que haya estado, termina en un acto de corrupción e ineficiencia del servicio de salud pública, que al final de cuentas es lo que nos interesa a todos. Renato, solo permítame, termina contigo este segmento para darle paso a José Luis Moncada y a Germán Licelarijo. Yo creo que todo el problema se origina en el artículo 22 de la Ley Marco del Sistema de Protección Social. Todo, o sea, como partícipe de esta ley le puedo decir que ahí es donde la mula bota Genaro. El artículo 22 de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, que se refiere a otros actores del Sistema Nacional de Salud, señala que los administradores de servicios, dice, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, IS, a través de la Red Integral Pública de Salud, debe garantizar las prestaciones establecidas en el ámbito de su capacidad económica, técnica, humana y material. O sea, es responsable el IS de garantizar eso, ¿ok? Pero es lo que estaba diciendo el diputado Juan Carlos Elvir. Dice, con el propósito de brindar la adecuada administración, provisión, seguimiento, monitoreo, vigilancia y control de los servicios y los mejores estándares de calidad del sistema, se autoriza al Instituto Hondureño de Seguridad Social a suscribir contratos, convenios o acuerdos con administradoras y o unidades prestadoras de servicios de salud, sean estas públicas, privadas o mixtas, con o sin fines de lucro. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está. Si usted le hubiera quitado el con o, si hubiera dicho sin fines de lucro, aquí no habría ningún problema. Esta ley no se pudo haber declarado inconstitucional. Solo había que quitarle con o y se acababa. Sin fines de lucro, y entonces, porque entonces la salud no se convertía en lucro. ¿De acuerdo? Pero lo que se vio era, en aquel momento, en el consenso de unos y otros, lo que se vio era que habían argumentos que decían, no, es que si va una entidad sin el margen económico suficiente va a fracasar. Y entonces tiene que tener un margen económico para poder asegurar y reinvertir y mejorar la libre competencia, y empezaron por ahí. Y lograron, entre las partes se logró un consenso de que se avanzara de esa manera.
Ese es el punto. Ahora, lo que yo creo que conviene o que debe de hacer es, ok, arreglen el problema del con O, quítenle y dejen sin fines de lucro, y entonces van a poder haber mancomunidades, como lo estaba señalando Juan Carlos Elvir, que en el municipio X, en el municipio Y de cualquier parte del mundo, de cualquier parte de Honduras, puedan ponerse de acuerdo con voy a mencionar un nombre, Cruz Roja, o con la iglesia tal y todo, para dar servicios a los afiliados y no afiliados, ¿verdad?, del régimen de salud, a través de un esquema mixto. Pero si ese es el error, ¿quién lo cometió? Eso es le contesto, ese es un error propuesto, en todo caso, si esa es la posición, ese es un error propuesto, ¿quiere que lo diga?, por el sector privado. El con o sin fines de lucro. Entonces usted me está dando la razón de lo que estoy diciendo, y que usted me cuestiona a mí. No, pero tú sigues con eso. No, es que él sigue con eso. Es un problema que está en la ley, que se aceptó y que se reconoce. Tú ya lo aclaraste. Lo que está diciendo Juan Carlos es lo correcto. Ahí entonces acepte que es inconstitucional. No, a ver. No, yo esa parte no se la acepto. No, es que quiere que le diga algo. Para mí los monopolios, a título personal, Roberto Carlos Salinas no cree ni en los monopolios privados ni en los monopolios públicos, y le voy a explicar por qué. Porque cuando los monopolios son públicos, entonces a nadie le importa el servicio a la gente, solamente están pensando en sus sindicatos, solamente están pensando en la gente interna, y se olvidan del servicio a la gente. Y cuando los monopolios son privados, solo les preocupa el lucro. ¿De acuerdo? Y también entonces se crea. Esta ley permitía que la persona, y voy a la... Y oiga bien lo que le voy a decir. Permítame, Renato, que quiero contestarle. Sí. Derecho a elegir. ¿Quién era el rey aquí? ¿Quién era el rey aquí? El ciudadano. Dice, el asegurado cotizante puede elegir en base a su criterio de la mejor oferta. Si se iba a la de la Cruz Roja, si se iba a la de la iglesia tal, si se iba a la privada tal, si se iba a la del Seguro Social, entre las diferentes administradoras de servicios de salud y unidades prestadoras de servicios de salud, considerando los beneficios ofrecidos y los profesionales adscritos o con vinculación laboral en estas. Entonces el que iba a decidir era el ciudadano, si quería ir con esta, si quería ir con E, si quería ir con Z. Entonces el riesgo de privatización que dice Daniel, ¿de acuerdo?, quedaba limitado a la elección libre, si hacía bien las cosas, que yo pretendía hacer bien las cosas cuando propusimos la red integral pública de servicios de salud, la inversión en más de 400 unidades de servicios de salud, ¿de acuerdo? Eso iba a provocar que la competencia fuera justa, así como el RAP hoy en día es una alternativa de administradora de fondos de pensiones y la gente decide por el RAP o decide por otra privada. Esa era la propuesta. El tema ahí es la inducción, ¿no? Mire, ya aquí entramos a un problema más de fondo. Usted me ratifica y me confirma que entonces era necesario la inconstitucionalidad. Está diciendo el peligro de los monopolios privados. Para explicarme, tal vez me entiende. Si hay un peligro, el público es permanente. El sector público tiene obligaciones permanentes, constitucionales. Y si usted le genera una posibilidad de monopolio privado en función de la rentabilidad, mire, eso de hablar Daniel, que hay... Yo no estoy aquí para defender al sector privado. Yo no estoy aquí para defender al sector privado. Estoy más convencido que es correcto la inconstitucionalidad de la ley. Le repito. Sí. Si el artículo 22 era inconstitucional, o creían que era inconstitucional porque permitía la competitividad del sector público y privado, lo hubieran dicho. Ese es mi punto. Pero declarar inconstitucional que las personas de 18 años, los niños de 18 años tuvieran cobertura, declarar inconstitucional que la prima de antigüedad es inconstitucional, declarar eso, que el piso de protección social... Como vamos al tema de lo que hay que hacer, Renato. Eso es el problema. Mire, yo por eso insistía que esto que acaba de ocurrir es una, digamos,
nos posicione en una crisis que permite un cambio y una evolución. Démosle participación a otros actores, a Germán Leicelar hijo y a José Luis Moncada, y ustedes quedan aquí para replicar si no coinciden, perdón. Para que no sigamos en la controversia. No, para refrescar el debate. Es sencillo, Alex. Yo te digo, ya quedó claro la posición de ustedes. Clarísimo. Dejaron reserva en el riesgo de la privatización. Ya quedó claro eso. Y por eso se ahora declaró inconstitucional. Lo que queremos es que con la mayor celeridad posible, esos hoyos que deja la inconstitucionalidad de esta ley se han llenado con el mismo espíritu de felicidad que te embarga a ti cuando hablas de los beneficios que ha tenido el RAP y los trabajadores en los últimos 5 años. Correcto. Producto de esa ley marco. ¿Estamos de acuerdo? Y producto de la misma ley del RAP. Lo que hizo esta ley fue, y estoy de acuerdo con usted, fue garantizar la prestación de servicios de la ley. Seamos honestos. Antes de la ley marco no existía prima de antigüedad. Sí. Existía la ley del RAP, pero no existía. Por eso la estamos rescatando. Pues hay que reconocer, en esa ley hay cosas que ustedes deben defender. Vamos a la pausa. José Luis Moncada y Germán Leicelar hijo intervienen. Estos son algunos de los mensajes que nos han llegado a las redes sociales de Frente a Frente respondiendo al tema de esta mañana. Marco Matamoros. El problema de la ley marco de seguridad social es que cada actor va a defender su institución que le contrata y ver en qué se beneficia al fallo. Quieren una ley incluyente de beneficio universal. Hay que invitar otros actores. También nos dice Juan Jiménez, ¿por qué no le preguntan a todos los trabajadores que pagamos el Instituto Hondureño de Seguridad Social si quieren ser atendidos en un hospital privado o en el Hospital del Seguro Social? Si queremos tener unas pensiones raquíticas o pensiones decentes. En Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social paga a hospitales privados la atención. Gustavo Palencia. En ente de pensiones de periodistas, si sabemos qué pasa y qué va a pasar, grupito de la vieja y nueva guardia del Colegio de Periodistas con escudo de impunidad ampliado por Juan Orlando Hernández se convirtió en dueño de ente y cientos de millones en detrimento de afiliados. Sonia. Los trabajadores deben de contribuir a su retiro con un porcentaje de su sueldo y el patrono con otro, así como en Estados Unidos. Espérame que está esto de Mario Calix antes, te fuiste de la fotografía, la anterior. Este es Mario, ¿qué tiene Mario? Gustavo Palencia escribe esto arriba. Y luego, lo que leyó Vivian. Y luego, sigue, el Mario Calix. ¿Qué le pasa mal? Mario Calix dice, estaría pidiendo en la calle con la pensión del Instituto de los Periodistas. Bueno, sigamos. Sonia. Los trabajadores deben de contribuir a su retiro con un porcentaje de su sueldo y el patrono con otro, así como en Estados Unidos, y debe ser administrado por un banco de inversión para obtener mejores intereses y no puede ser retirado antes de los 65 años y que sea transferible. Raúl Trejo. Ese señor va a defender esta ley marco porque así justificó sus 8 años en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Porque no dice que es una ley clasista que privatiza la salud y donde el pobre tendrá una cobertura por paquetes y cuando ese paquete no le cubra deberá pagar la diferencia en su tratamiento. Otro usuario dice, lastimosamente es un problema cultural sobre las políticas socialistas sobre las leyes. Cambiemos de mentalidad, pero a los programas de televisión solo socialistas van. Y también agrega, el problema de Honduras son las políticas socialistas que todos los gobiernos han hecho y este hará más. Los sindicalistas son los primeros enemigos de los empleados. Las políticas libertarias son las que podrían sacar a Honduras del agujero. Bueno, ya está viniendo Milei, el argentino Milei ya está apareciendo en Honduras. Ricardo Montero, la pregunta es, ¿por qué la Corte de Juanchi viene ahora a declarar inconstitucional esta ley? ¿A quién beneficia ahora y quiénes eran los beneficiarios antes de la declaración? Nada bueno puede venir de la Corte de Juanchi y los banqueros. Ojo, esa Corte sigue siendo la misma. Marco Matamoros. Ahora el Congreso que forme urgente una comisión de expertos en el tema de seguridad social, con capacidad de diálogo, incluyente, profesionales honorables. En la anterior no todo era malo, lo malísimo era la privatización.
¿Es una emergencia sanitaria una nueva ley? Eduardo Ulloa. Tiene razón Marco Matamoros, correcto. Pregunta a los panelistas. ¿Por qué todo lo que es público, como ser la salud, por mencionar algunos, el servicio que se da es de mala calidad? ¿Por qué no tener un sistema de salud o pensión social parecido al sistema de salud canadiense? ¿Será que es una utopía o algo completamente imposible de lograr? Continuamos con usted. José Luis Moncada interviene, José Luis Moncada, expresidente de la Comisión de Banca y Seguros, y después el reconocido abogado laboralista Germán Leisel Arijo. José Luis, buenos días. José Luis Moncada. Buenos días, Renato, un placer saludarlos. Saludos a Daniel Durón, Juan Carlos Elpid, y saludos a Roberto Carlos Salinas, ex asesor del presidente Juan Orlando Hernández en esta materia. Es preocupante lo que la Corte Suprema, más allá de si fue en el 2019 o fue en este año, declaró de cierta, inconstitucional todo el marco legal. Yo coincido con Daniel Durón. Esta ley que se aprobó en el 2015 no tuvo todo el consenso de todas las partes. Esta ley fue prácticamente forzada por el presidente Hernández y por Roberto Carlos Salinas en algunos temas que ni el sector laboral ni la empresa privada estaban de acuerdo. Pero después de mucha discusión y teniendo el control del Congreso, pues se aprobó la ley. Ahora es que nadie es papá de la... Para mí, la posición de la Corte Suprema de Justicia deviene la falta de consenso en estos últimos 7 años. Me consta que el Consejo Económico y Social, el sector laboral, la empresa privada propusieron reformas a esa ley, al marco legal, pero no hubo la apertura de parte del gobierno sobre esa reforma que se deberían realizar para tener una ley más pragmática a la realidad hondureña, más pragmática al empresario, a la capacidad del empresario y a la educación de lo que es el trabajador en el tema del ahorro individual, en el tema de un modelo de salud, como lo ha implementado la Ley 100 de Colombia, la Ley 87 de República Dominicana, que tuvieron procesos muy interesantes, pero detrás de ellos estaba un grupo multidisciplinario que acompañaba este proceso de implementación de la ley. Así que tenemos esta circunstancia, y lo digo claramente, por la falta de consenso que tuvo el presidente Hernández, su asesor principal en esta materia, y nos llevó a este momento. Yo recomiendo particularmente al Consejo Económico y Social que se reúna de emergencia y proponga al Congreso de la República una ley puente mientras se definen otros aspectos para cubrir un poco el tema de la cesantía y la aportación que se está dando complementaria al régimen de pensiones, que es el único tema que ha avanzado, porque el artículo 58 mandaba a aprobar 4 leyes y no se aprobó ninguna. Hay leyes ya completas. La ley de la administradora de fondos de pensiones privados está clara, está lista, pero habrían prioridades. La ley del Sistema Nacional de Salud se paró, la ley del Seguro Social era un marco legal impositivo que no respondía a las necesidades del Seguro Social y por eso no se avanzó. Así que, en conclusión, lo que ha pasado es consecuencia de la falta de consenso y de apertura que tuvo el presidente Hernández, su asesor principal en la materia, y por lo mismo vamos a tener que llegar a soluciones a corto plazo en una circunstancia que no es lo mejor para el trabajador hondureño. Por alusión, Renato, ¿me permite contestarle a José Luis? Brevemente, por brevemente. favor. Y ustedes me disculpan si la pantalla está pelona, que no apareció la fotografía ni la rotulación de José Luis Moncada, pero colapsó una computadora y por eso es que no pudimos identificar. Mire, estos temas, con todo el respeto del mundo para don José Luis Moncada, que espero procure el bien del país, creo yo que no se deben de personalizar. Empecemos por ahí. ¿De acuerdo? Él está diciendo que la gran culpa de que no hayan consensos es de este servidor. Este servidor, más bien en todo caso, lo que haría, si yo soy el problema, pues obviamente es hacerme a un lado para que se logren los consensos. Sin embargo, le puedo decir con todo respeto que no es tan fácil el asunto. Es decir, los temas de seguridad social, él acaba de mencionar 2 temitas. Él habló de la Ley 100 de Colombia y de la Ley de AFP. Pregúntele qué opina Daniel Durón de la Ley 100 de Colombia y de la Ley de AFPs. Es decir, son temas
altamente álgidos, son temas muy controversiales, temas que seguramente no van a producir, ¿de acuerdo?, temas que seguramente no van a producir consenso inmediato. Es decir, creo, y repito y quiero cerrar con esto, esta crisis que se provoca producto de la consideración de inconstitucional de esta ley puede ser aprovechada para generar cambios positivos. ¿De acuerdo? Y en eso es que se deben de enfocar los dos sectores. El servidor ya no es funcionario público, este servidor ya no es funcionario público. Con todo gusto, a quien me consulte, yo le voy a contestar lo que opino a título personal, pero entonces que se pongan de acuerdo los sectores que están en el CES, ¿verdad? O sea, ese es el punto. Abogado Germán Leicelar, hijo, buenos días, bienvenido a Frente a Frente. Bueno, buenos días, Renato, gracias por el espacio. Un saludo a Daniel Durón, un saludo al señor Salinas, un saludo al exdiputado Elvir. Miren, yo quisiera hacer una muy breve reflexión. Lo preocupante es que de un solo plumazo se vuelve toda una ley que tiene tantas consecuencias, tanto positivas como negativas. Quiero agregar también que hasta donde yo tuve conocimiento, en algún momento hubo un dictamen del Ministerio Público acerca de la ley, en donde se determinaba que tenía algunos defectos de forma, por la forma en que estaba redactada, más no de fondo. Con lo cual, el hecho de que se diga que la inconstitucionalidad es total, genera muchas consecuencias. Yo quiero llamar a la reflexión porque, miren, el hondureño lamentablemente ha caído en esa confrontación. Queremos desarrollar las cosas a partir de puntos iniciales que están mal concebidos. El Estado, la sociedad, todo el país es como el cuerpo humano. Tiene hígado, tiene riñones, tiene corazón, tiene bacterias, tiene una serie de cosas. El problema son los equilibrios que deben haber en ese cuerpo y la forma en que estas cosas funcionan. Coincido plenamente con lo que señaló el exdiputado Elvir sobre los temas gremiales, los efectos nocivos que tienen algunos estatutos, y no lo digo por atacar a un sector, sino que lo que veo yo es que se ha generado permanentemente una lucha en donde cada quien va en un sistema de sálvese quien pueda. Quieren imponer algunas condiciones y algunas situaciones para beneficio de un gremio particular, pero muchas veces eso se lleva de encuentro al resto de la sociedad. Fuera de lo que acabo de decir, y pues por el tiempo no voy a extenderme más, miren, la seguridad social es una herramienta fundamental para la justicia social y debe ser atendida de manera clara y rápida, porque tenemos necesidades muy, muy importantes en esa sección. Pero queremos obtener beneficios y la gente no quiere hacer el sacrificio. Creo que en Honduras somos presos de llegar tarde a las citas de la historia y de dejarnos llevar por el esquema aquel de querer vivir una vida que no nos hemos ganado y que no hemos trabajado por ella. A mi querido amigo Durón le dijo, por ejemplo, sobre lo que mencionó de Europa. Estamos totalmente de acuerdo y con esto cierro. Miren, ¿saben cuánto se aporta normalmente en un sistema de seguridad en Europa? Sí. No menos de un 30%. Eso es lo que aporta el empleado, sin olvidarnos que el sistema está sustentado básicamente por los impuestos del Estado, y que se genera toda una cantidad de aportaciones, porque un sistema de salud no es fácil de mantener ni es barato, es muy caro, y es ahí donde se presentan todas esas ventanas de negocios que son muy atractivas para algunas personas. El problema, y le hago un señalamiento más, es, por ejemplo, puedo hablar de esto porque lo conocí en Suecia. En Suecia hay privatización del sistema de salud y del sistema escolar. Pero mire qué interesante, es una privatización que no es privatización, porque lo que hacen es darle una especie de concesión a un particular para que administre una clínica o una escuela, y simple y sencillamente los parámetros de funcionamiento tienen que ser idénticos
al que el Estado proporcionaría y no le permite ir más allá de ganancias ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que me parece, y lo he dicho antes, que todos los sectores tienen razones para implementar sus comentarios, para señalar cosas, y eso es válido. Ese es el valor grande de una sociedad. Pero tenemos que aprender a que nuestros argumentos no son de enemistad, son argumentos que tienen que sumar para encontrar una razón colectiva. Y hago un último ejemplo de un caso que sé que se dio en Finlandia. Finlandia tenía un problema por los cambios en la cultura de alimentación, donde la gente empezó a comer cosas con más grasa y una serie de cosas, y fíjate que eso le generó en el sistema de salud un desbalance porque la gente tenía más enfermedades derivadas de este tipo de consumos. ¿Sabes lo que hicieron? Le crearon un impuesto a la grasa. Entonces le dijeron a la gente, el que quiera comer grasoso, coma grasoso, pero va a pagar un impuesto adicional. Ese impuesto está creado exclusivamente para financiar la deficiencia que había en la atención de cuestiones cardiovasculares por consumo de grasa, y con eso resolvieron. ¿Qué quiero decir con esto? Entiendo que son problemas difíciles, los debates están a la orden del día, pero yo lo digo una vez más, pongamos a Honduras enfrente de todos los esfuerzos, y por más diferencias que tengamos, si Honduras es la guía, tenemos que encontrar consensos para salir adelante. Sí. Y gracias por el espacio. Muy buena participación. Mira, sí. Llegamos a una conclusión. Ajá. Aquí me está mandando Carlos. Dice, las modificaciones de las centrales obreras al proyecto de ley de marco de protección social para una seguridad pública, inclusiva, sostenible y constitucional. Sí. Marzo de 2015. Tú sigues con ese tema al que te llevó... mira, no, pero llegamos a una conclusión. Al que se llevó solo. Mira. Miren este asunto. Cada sector va con sus propios intereses. Sí. Los médicos tienen sus propios intereses. No, pero no es normal. No es normal. Los ciudadanos responsables ponemos a Honduras en el centro. No normalicemos una mala práctica de los hondureños, que es que todos queremos ir así en lugar de ir así. Mira, ¿y qué quieres que te diga algo más arriesgado? Yo siento, como lo decía Germán Iselena, que esto de la salud genera muchas ventanas, donde se aprovechan muchos sectores para hacer negocios. Mira. Correcto, Renato. Entonces la idea es, el principio, la intención, nuestra responsabilidad es evitar eso. Que no se vaya, que no se materialice un sector en función de la desgracia del otro. Sí, pero ahí vigilemos. Entendemos eso. Pero vigilemos a todos los sectores. Exacto, ese es el punto. Vigilemos a todos. Renato, ¿qué hace una organización gremial, una organización de trabajadores? Reivindicar lo poco que puede. No me estoy refiriendo a ustedes, Andrea. A ustedes no me estoy refiriendo. Yo están atacando lo público y lo gremial, sí. Renato. ¿Por qué se sataniza lo público? ¿Por qué? Hace cosas buenas. Y es más, le voy a decir algo. Yo soy admirador, por ejemplo, del sistema uruguayo en muchos sistemas. Yo también. Y todo es público. Y todo es público. En Finlandia. Sí. En Finlandia, que está diciendo el hombre. Pero el tema es que no puede haber, o sea, en esto tiene que haber consensos, y en la medida que nos abstengamos nosotros de procurar el bien para mi gremio y olvidarnos del resto de hondureños, entonces ahí generamos problemas. Vamos a la pausa comercial porque ya estamos en rojo con el tiempo. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Sí está pasando, está en tunota.com, este bloque de noticias presentado por Banco de Occidente. Mire usted la barbaridad, después no pida agua. En más de 2.800% ha aumentado los incendios forestales en Honduras en lo que va de 2022. Ministro de Salud cuestiona que en el Hospital Escuela quienes provocan caos quieren poder para seguir manipulando. Estas y otras noticias disponibles para usted en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente, préstamos de todo tipo, tarjetas de crédito, débito y recargable, plataformas electrónicas a su disposición. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita.
Juan Carlos Elvir, te agradezco, Juan Carlos. Mira que a las 9 tengo que cortar y ya son las 8:59. Que estés bien, Juan Carlos, y como siempre, para nosotros es un honor que tú estés en el programa, igual a Roberto Carlos Salinas, igual para don Daniel Durón. Muchísimas gracias, Renato, por invitarnos. Muchas gracias, Renato.